Bueno, vamos a continuar con la encuesta nacional Percepciones e Imaginarios Sociales del COVID-19. Doctora Julia Isabel Flores Dávila, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Ella se encuentra con nosotros a través de la plataforma Zoom y me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora, muy brevemente, porque igual que nuestras anteriores ponentes, sus trayectorias son muy amplias. Es socióloga, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales. Se dedica a la investigación aplicada y análisis de opinión en dicho instituto. Desarrolla su investigación en los campos de sociología política, sociología de la cultura, opinión pública y metodología de la investigación social. Es profesora del posgrado y de la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha impartido cursos en otras instituciones de educación superior en México y en el extranjero. Coordinó la unidad de estudios sobre opinión en el Instituto de Investigaciones Sociales, fue jefa de departamento y coordinó varias encuestas sobre juventud, prácticas y consumo cultural, de lectura, de discriminación. ¿Perdón? Ok. Muy bien. También dirigió investigaciones en la CDMX, particularmente con INEGI en varios años, con la OCDE. Es autora de numerosos artículos y libros, entre los que destaca la Encuesta Nacional de Valores de Juventud, Jóvenes y Participación Política en México, 50 años de cultura política y también Sentimientos y Resentimientos de la Nación, Encuesta Nacional de Valores y el déficit de la democracia en México. Entre algunas de sus publicaciones más recientes se encuentra Acciones Universitarias frente al COVID, un diagnóstico de la realidad universitaria en América Latina y el Caribe durante la pandemia, y esto en coautoría con el doctor Lomelí, Escalante, Suárez y Flores. La socialización política de los niños en México, también en coautoría con Somuano, y desde el 2012 coordina el Diplomado de Metodología de la Investigación Social, que se lleva a cabo en forma ininterrumpida desde el 2012. Pues le cedo el uso de la palabra, doctora Flores, si fuese tan amable. Adelante. Muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto escuchar las investigaciones de todos y compartir las distintas experiencias. Yo les voy a presentar en forma muy breve y apretada la última de las investigaciones en el tema del COVID. Cuando se inició el COVID, inmediatamente la universidad solicitó, digamos, hacer sondeos y encuestas entre la población, no solo entre la universitaria, entre la población en general, para poder ver cómo se estaba viviendo esta pandemia. Fueron investigaciones no solo transdisciplinarias, sino también que utilizan distintos métodos de investigación, dado que por la naturaleza de la opinión pública tenemos que trabajar siempre con métodos cuantitativos y cualitativos. Es decir, recurrimos a las encuestas, a la etnografía, a la realización de grupos de enfoque, al análisis léxico, a las entrevistas en profundidad. En esta ocasión les voy a presentar la última encuesta, Percepciones y Representaciones sobre el COVID. No me voy a detener en las de la universidad, que hicimos en 2020 en estudiantes y profesores en todas las sedes de la universidad en el país, de la UNAM en el país, y también se hizo una encuesta de género. Trabajamos en esto el Instituto de Investigaciones Sociales, Geografía, Medicina y el CUAYED. Posteriormente, así como la abogada general de la UNAM, la abogacía general de la UNAM, y posteriormente
Esta investigación se realizó en 396 universidades de América Latina, junto con la UDUAL, la Secretaría General y todos estos institutos. Igualmente, la Coordinación de Difusión Cultural nos pidió ver primero la situación de los trabajadores de la cultura, también hicimos una encuesta y posteriormente hicimos una de hábitos y consumo cultural. Sin embargo, esta es la que yo les presento porque dada la situación del COVID, todas las demás investigaciones fueron en línea y siempre las investigaciones en línea presentan un cierto problema de participación y a la hora de seleccionar a las poblaciones a investigar. Entonces, la encuesta que les voy a presentar a ustedes es una encuesta presencial en viviendas, auspiciada por la Coordinación de Humanidades y la Secretaría General de la UNAM, para hacer un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de las percepciones sociales de la población durante el confinamiento, y esta encuesta estuvo hecha en 2022. Entonces participaron en esta encuesta académicos de distintas entidades del área de ciencias y humanidades y algunas también de la investigación científica. Queríamos mejorar y entender la comprensión de las transformaciones, retos, problemas y oportunidades que ha traído la crisis sanitaria. Todo lo que encontramos nosotros en los alumnos de la UNAM tiene que ver, se relaciona con las condiciones de la población en general del país. Entonces quisimos nosotros ver y analizar en qué situación se vivía la pandemia en la población del país. Me voy a ir muy rápido. Y para ello realizamos, por favor, si se van a la lámina 6, para ello realizamos nosotros una encuesta nacional en vivienda presencial, en donde estuvimos investigando a personas de 15 años y más que habitan en el país, y esto fue complementado con grupos de enfoque en distintas zonas y ciudades de nuestro país. Por favor, creo que no están moviendo la pantalla. Bueno, si se Sin quieren problema. ir a la anterior, sí, gracias. Si se quieren aquí. La anterior, donde está la lista, es la lámina 6. Bueno, la que sigue. Ok. Bueno, decíamos en la lámina anterior que hay 3 cuestiones clave que hay que analizar en esta encuesta. Uno es el sexo, que el sexo de las personas nos dice mucho acerca de cómo cada sexo, cada personas vivieron el COVID. La edad tiene también mucho que ver. No es lo mismo las personas de la tercera edad que los jóvenes. Y finalmente la región del país, que marca grandes diferencias en la disposición de recursos, infraestructura, etcétera. Entonces, dentro de los temas vistos en esta encuesta, la percepción social subjetiva, se evalúa la situación del país, la incidencia del COVID en las distintas esferas de la familia, el problema de la vacunación, la percepción general del COVID y la pandemia, la situación laboral, el nivel de información, la educación, la salud mental, los derechos, las violencias, la movilidad, la confianza, las percepciones del desempeño institucional, es cómo se ve el manejo de la pandemia, el problema del medio ambiente y finalmente las características sociodemográficas. Por favor, no voy a presentar los resultados de todo porque es una encuesta muy grande, solo algunos que pueden ser de interés. Dividimos el país en 4 regiones. Obviamente nos hubiera gustado contar con más casos, pero aquí siempre hablamos de problemas de presupuesto. Por favor. Y aquí empezamos. ¿Qué asocia la gente con coronavirus? Aquí nosotros lo que hicimos fue calcular un índice de disponibilidad léxica mediante un ejercicio de vocación
para ver qué es lo que asocia a la gente con la palabra coronavirus. Podemos encontrar cómo se asocia primero la palabra enfermedad, después pandemia, luego muerte, virus. Hubo gente que no supo, que no contestó. Contagio, gripe, encierro, cubrebocas, desempleo, salud, infección, comida, vacuna, cuarentena, bacteria, murciélago, miedo, epidemia, crisis, hospital, pobreza, confinamiento, temperatura, mentira. El índice de disponibilidad léxica va del 0 a 1. Yo les pongo un ejemplo con la palabra maíz. Yo asocio comida, mercado, animales, por ejemplo. Escogí el ejemplo de maíz porque es algo muy común en nuestra cultura mexicana. Es alimento, es abrigo, es muchas cosas. Pero viendo lo que se asocia con coronavirus, podemos decir que las asociaciones son muy parecidas a aquellas que se recogieron en la época en que inicia en México de manera fuerte el SIDA. Es una enfermedad que se contagia, pero de la que te mueres. Entonces, bueno, ya en el análisis y además durante el transcurso de esta pandemia, encontramos cosas muy parecidas, asociaciones y descripciones, etcétera, con lo que fue el SIDA. Por favor. Siempre que hacemos una encuesta tenemos que ver y recoger cuál es la condición, cómo percibe la gente la situación del país, porque la opinión pública no se da en el vacío, siempre se da en un contexto determinado. Entonces, para la mayoría de la gente, un 74%, o sea, 3/4 partes de la población entrevistada, señalaron que la situación económica del país estaba peor que el año pasado, mucho peor que antes. Sin embargo, cuando nosotros preguntamos, ¿y cómo crees que va a estar el próximo año? Y aquí es lo interesante, nosotros siempre somos una población, o sea, los mexicanos somos una población muy optimista en muchas cosas, esperamos que el futuro venga mejor. Entonces, más de la mitad de la población señaló que el próximo año, o sea, este año 2023, la situación iba a mejorar. Por favor. Cuando se inició el confinamiento por la pandemia, ¿contaba usted con trabajo? Contaban con trabajo un poco más de 6 de cada 10 y una tercera parte no contaba con trabajo. Sin embargo, al preguntar, y en este momento está trabajando, vemos cómo se registraron pérdidas muy fuertes laborales en la población laboral. ¿Quiénes fueron los que perdieron el trabajo? Las mujeres y los jóvenes. Fueron los que principalmente perdieron sus trabajos. Por favor. Aquí tenemos el porcentaje de personas que tenía que salir a trabajar. Más de la mitad de la población, el 56%, señaló que ha salido diariamente de sus casas a trabajar y solo un poco más de 2 de cada 10 realizan su trabajo desde su casa. Otros señalaron a veces salir de su casa a trabajar y otros trabajar desde la casa. En este momento no me detengo a hacer todo el análisis sociodemográfico de cómo están las poblaciones de acuerdo al sexo, edad, ingreso, escolaridad, etc. Sin embargo, ¿qué otras, además de trabajar, qué otras actividades llevan a cabo diariamente? Y 4 de cada 10 dijeron hacerse cargo de las labores del hogar. Aquí, como en buena medida señalaron antes que yo en sus intervenciones las colegas, pues destacan las mujeres, aparece atender un negocio, estudia menos de 2 de cada 10, aparecen cuestiones de cuidado y otras respuestas, por favor. Si durante el confinamiento recibió algún apoyo del gobierno o de alguna institución. La mayoría de los entrevistados, más de 8 de cada 10, dijeron no haber recibido apoyo del gobierno o de alguna institución. Fueron muy pocos, menos de 2 de cada 10, quienes dijeron haber recibido algo.
¿Y qué tanto a esos 15%, 16%, que dijeron haber recibido el apoyo, sí pensaron que ese apoyo les había servido? Mucho, casi 1 de cada 4, y algo 3 de cada 10. Los demás dijeron que no les había sido útil. Por favor. ¿Cuántos se han enfermado de COVID? Dijeron haberse enfermado de COVID casi una tercera parte de los entrevistados, mientras que 2/3 partes dijeron no haber sufrido esta enfermedad. Perdón, aquí se borró el porcentaje. ¿Cuántas veces se contagió de COVID? En promedio para la población, 1.3 veces. Por favor. De los que estuvieron contagiados, requirieron hospitalización, mencionaron sí haberla requerido, 1 de cada 10, un poco más de 1 de cada 10. ¿Y tuvo algún problema para ser hospitalizado? Sí, y aquí tenemos un porcentaje muy alto. De esos que requirieron ser hospitalizados, la gran mayoría tuvo problemas para conseguir un hospital. Por favor. ¿Quiénes lo cuidaron durante su enfermedad? La mayoría de quienes cuidaron, la abrumadora mayoría, porque son 9 de cada 10, fueron cuidados por algún familiar, en algunos casos por los vecinos u otro. Alguna, y además de usted, alguna de las personas que habitan en este hogar se enfermó del coronavirus, dijeron que se habían enfermado 4 de cada 10. Por favor. ¿Dónde los atendieron? Bueno, fueron la mayoría, la mitad, fueron atendidos en el Seguro Social. Y obvio, por su costo, fueron muy pocos los que se atendieron en el seguro privado de gastos médicos, porque no todo el mundo tiene acceso y tampoco lo puede pagar. Pero lo que llama la atención aquí es de qué manera disminuyó lo que fue el Seguro Popular, el INSABI, el número de gente que no cuenta con ningún seguro médico, el que cuenta con otros. Entonces, es básicamente sobre el seguro social, sobre el que recayó la mayor parte de la atención de los casos. El otro día, revisando otras pandemias que se dieron, desde la de 1950, la pandemia de la poliomielitis, y después la del H1N1, etcétera, estas cargas fuertes de atención las ha llevado el Seguro Social. Para la mayoría de las personas fue muy complicado pagar los gastos generados por la hospitalización. Fue mucho y algo, y esto ya nos da más de la mitad. O sea, 2/3 partes batallaron mucho para pagar los gastos de hospital. Por favor. Bueno, esta creo que se repite, de quienes se enfermaron, y de las personas que se enfermaron, alguna de ellas fallecieron, y sí fallecieron en un porcentaje importante, un 15.7, casi 2 de cada 10 personas que habitan en un hogar que se enfermaron. Por favor. Y aquí está lo duro. Si alguna de las personas de este hogar dependía económicamente del fallecido, y aquí tenemos que 4 de cada 10 personas en un hogar dijeron que dependían económicamente del fallecido, y dijeron haberlo hecho en parte un 18%, casi 2 de cada 10. O sea, tenemos un 60% que fue afectado en los hogares por la pérdida de un familiar. Y esta pérdida económicamente fue muy alta para más de la mitad de los hogares, que nos mencionaron mucho, y 2 de cada 10 nos dijeron algo. Por favor. ¿Ha recibido la vacuna del COVID? Nos dijeron que sí estaban vacunados, casi 9 de cada 10. Y aquí tenemos 1 de cada 10 que después nosotros entrevistamos a los antivacunas que dijeron no me quiero vacunar. Había un porcentaje mínimo que estaban esperando que los vacunaran.
Entonces, dosis en promedio recibidas por la mayoría de la población, 2.6 veces. Por favor. Esta pregunta es muy interesante porque las respuestas fueron espontáneas. O sea, nosotros no les dimos la respuesta. ¿En qué lugar cree que es más probable contagiarse de COVID? O sea, para ver las creencias de las personas. La mayoría señaló que en algún espacio cerrado. Se mencionaron plazas comerciales, mercados, hospitales. Algún lugar concurrido de personas, 1 de cada 4 nos dijo. El transporte público, 2 de cada 10, y algún espacio público, también 2 de cada 10. Sin embargo, aquí no apareció mencionado el primer lugar motivo de contagios, que es la casa. O sea, la gente salía, tenía miedo de contagiarse, etcétera, pero al llegar a la casa y comer juntos, cenar con la familia, etcétera, era donde empezaban los contagios. Entonces, las personas no vieron al hogar como un posible lugar de contagios. Ahora fue disminuyendo poco a poco la probabilidad de contagiarse de coronavirus para ya el 2022, sobre todo por la percepción disminuida del coronavirus gracias a que aparece la vacuna. Entonces, la mayoría ya nos señala que tiene pocas o algunas probabilidades de contagiarse de coronavirus. Sin embargo, eso también lleva a bajar la guardia, como estamos viendo con los contagios que continúan. Por favor. Esto es para ver la opinión de la gente sobre las vacunas. La mayoría, 7 de cada 10, están de acuerdo con que hay que vacunar a los niños de 6 a 12 años y disminuye en algunos puntos, pero es igual de alto, la idea de que cada quien es libre de decidir si se vacuna. Sin embargo, esto contrasta con la siguiente, donde dicen la vacuna para COVID-19 debe ser obligatoria y con la frase, es más importante cuidar la economía y los trabajos que prevenir los brotes de COVID, aquí tenemos lo que llamamos una opinión dividida. 41.7 estuvo en desacuerdo, mientras que el 40.8 está de acuerdo. Por favor. ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que usted piensa? El COVID es considerado por la mayoría como un fenómeno natural o como consecuencia del abuso de naturaleza. Sin embargo, casi 1 de cada 4 considera que el COVID es un invento político. Verlo como un castigo divino es básicamente muy menor ese porcentaje. Cuando nosotros le preguntamos a la gente qué tanto respeta las medidas de prevención recomendadas contra el COVID, la mayoría dijo 8.2. O sea, en una escala de 0 a 10, ¿qué tanto respetas? Siempre sabemos que la gente se califica con 8. ¿Por qué? ¿Qué tan honesto eres? Entonces la gente dice, no se va a reprobar, tampoco se va a poner 10, y se escoge el 8 porque todos tienen la idea de las calificaciones en la escuela. 5 es reprobado, 6 es pasar de panzazo, el 8 está bien, pero no es perfecto. Entonces, ya sabemos que cuando hacemos este tipo de preguntas, sí la gente se va a calificar más o menos así. O sea, sí la respeto, pero no tanto. Y por lo que usted ha visto, ¿qué tanto la gente respeta las medidas de prevención recomendadas contra el coronavirus? Y aquí se nos refleja de bueno el 8, o de nuevo el 8. Solo 1 de cada 10 dijo que la respeta mucho, los demás dijeron algo o poco. Y menos de 1 dijo no respetarlas. Por favor. ¿Qué tanto cree que las autoridades brindaron a la gente suficiente información acerca del COVID? La mayoría pensó que fue poco y algo. Menos de 1 de cada 4 o 1 de cada 4 señaló que mucho. ¿Y qué tan informada considera la gente que está sobre temas del COVID? Y la mayoría nos dijo algo, principalmente
por la televisión o por los rumores y conversaciones con vecinos y familiares. Por favor. Fíjense ustedes, estas preguntas son muy interesantes porque nos habla del impacto del COVID en toda una serie de factores en el entorno de las personas. Entonces, antes de que empezara la pandemia por coronavirus, ¿qué tan satisfecho estaba usted con sus relaciones familiares? Era 8.4. Y ahora, ¿qué calificación daría a las relaciones familiares? Y vemos cómo la calificación disminuye a 7.6, del 8.4 a 7.6. Y con sus relaciones de pareja, del 8.1 al 7.1. Y en su trabajo, del 8.1 disminuye al 7.2. Del barrio donde vive, del 7.9 disminuye a 7.4. Con su estado de salud, del 8.4 al 8. Con su nivel educativo, del 8.1 al 7.8. Con la ciudad en donde vive, disminuye también del 7.9 al 7.3. Con el tiempo libre, del 8.3 al 7.4. Con el medio ambiente donde vive, disminuye también, pero menos. Con sus relaciones de amistad, fíjense ustedes cómo disminuyen. Con el nivel de ingresos disminuye también. Con el acceso a servicios de salud disminuye también. Solo tenemos que mejorar el caso en que preguntamos con su vivienda. Nosotros pensamos que ahí tiene que ver el equipamiento y otra serie de cosas que se tuvieron en algunos casos que adquirir, por ejemplo, computadoras, un celular, cuestiones que permitían estar conectados con el exterior. Entonces, aquí podemos ver cómo las valoraciones de la gente de su entorno, de las personas con que viven, de sus lugares, sí se vieron afectadas seriamente por el COVID. Por favor. Pero esto nos dice mucho sobre la política de salud y sobre la política en el país. Al preguntar en estos momentos a qué le tiene más miedo, la gente dijo, casi la mitad de los entrevistados, tener más miedo a ser víctima de algún delito o a que su economía se viera afectada que a contagiarse del coronavirus. Y como decimos nosotros, bueno, desafortunadamente contra la violencia en el país pues no hay una vacuna. Y cuando decimos ¿qué nos va a ayudar? Sí, cómo no, Carmen, ya voy a terminar. ¿Qué nos va a ayudar más a poner fin a la pandemia? La vacunación de todos en la sociedad, más que las políticas del gobierno, etcétera. Por favor, pasan la que sigue. Ya nos vamos a ir al último. Bueno, aquí tenemos la violencia en la familia, acoso laboral, etcétera. Por favor. Bueno, como me piden que ya terminemos, pues ya termino con esto. Yo con esta lámina, la encuesta va a estar a disposición de todos. Ahí ya pueden ustedes ver el análisis, ya habrá un libro donde esté el análisis de los resultados. Pero de las experiencias que nosotros tenemos, de haber investigado el COVID desde 2020, desde muy temprano, hasta la fecha nos quedan dos cosas. Uno, hace falta rendición de cuentas. O sea, no sabemos en este país, por ejemplo, cuántos huérfanos hubo, cuántos hogares finalmente, y aquí necesitaríamos la colaboración del INEGI, cuántos hogares resultaron afectados. O sea, no ha habido una rendición de cuentas de las políticas, las medicinas, las muertes, etcétera. No hay. Y esto nos obliga a nosotros. Yo sugeriría dos tipos de investigación que sería importante hacer. Uno, de nuevo, hacer una investigación como unas que se llevaron a cabo en 2014 y 2015,
que se llaman Los Valores de los Universitarios, donde se entrevistó a estudiantes, trabajadores, administrativos, profesores, sobre cómo pensaban, cómo veían la universidad, los problemas que sufrían, etcétera. Es una investigación por encuesta presencial y aparte con grupos de enfoque. Nos hace falta saber cómo quedaron todos nuestros alumnos, los profesores, los trabajadores, nuestros colegas, o sea, cuáles fueron los efectos de la pandemia sobre su calidad de vida. Y dos, llevar a cabo algo muy similar para nuestro país, porque indudablemente el coronavirus tuvo impactos en todas las áreas importantes, no solo en salud, en educación, en ingreso, en calidad de vida, y una cosa que aquí los demógrafos señalan, en el cambio en la esperanza de vida que tiende a disminuyó. Entonces, eso es todo. Estoy a sus órdenes, esto se va a publicar. Si alguien necesita contar con algún dato, estamos a sus órdenes. Gracias. Aplauso, muchísimas gracias. Gracias, doctora Isabel.